Bienvenidos a los secretos de la Revolución Industrial, un espacio donde viajamos en el tiempo para descubrir los eventos más sorprendentes, caóticos y fascinantes de la historia. Hoy nos sumergimos en uno de los periodos más impactantes de la humanidad, la Revolución Industrial. La mayoría de las veces nos enseñan la Revolución Industrial como un avance maravilloso de la tecnología, el crecimiento económico y el inicio de la modernidad. Y sí, fue todo eso, pero también fue un tiempo de cambios radicales que trajeron consigo momentos tan absurdos como inesperados. Imaginen un mundo donde una sola máquina podía hacer el trabajo de 100 personas, donde los niños eran enviados a fábricas en lugar de escuelas, y donde la contaminación cubría el cielo como una neblina permanente. En este episodio hablaremos sobre cómo y por qué empezó todo, las invenciones más locas que cambiaron el mundo y las primeras señales de un cambio que sería tan disruptivo como caótico. Así que relájate, acomódate, cierra los ojos si quieres y prepárate para un viaje a una época donde el humo de las fábricas se mezclaba con la promesa del progreso. Para entender cómo ocurrió este fenómeno, primero debemos transportarnos a la Inglaterra del siglo XVIII. En ese entonces, la mayoría de las personas vivían en el campo, trabajando en pequeñas granjas o como artesanos. No había fábricas, no existían trenes, y las ciudades eran tranquilas comparadas con el bullicio que llegaría más tarde. Pero algo estaba cambiando. La agricultura estaba evolucionando gracias a nuevas técnicas como la rotación de cultivos, que permitía mantener la tierra fértil durante más tiempo. También se inventaron herramientas como la sembradora de Jethro Tull, que permitía plantar semillas de manera más eficiente. El resultado: se producía más comida, lo que hizo que la población aumentara considerablemente. Y aquí viene el detalle clave. Con menos necesidad de trabajar en los campos, muchas personas se encontraron sin empleo y se vieron obligadas a buscar trabajo en otro lugar. Mientras tanto, en las ciudades, comerciantes y empresarios comenzaban a experimentar con nuevas formas de producción. En lugar de fabricar productos a mano, como se había hecho durante siglos, algunos innovadores empezaron a probar con máquinas impulsadas por agua y vapor para acelerar el proceso. Esto marcó el nacimiento de algo completamente nuevo: la producción en masa. Este cambio no fue repentino. De hecho, si hubieras vivido en 1750, probablemente no habrías notado la diferencia de inmediato. Pero poco a poco, los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo y dando paso a grandes fábricas, donde cientos de trabajadores hacían su labor en largas filas de producción. Se pasó de un mundo donde la economía se basaba en la agricultura a uno dominado por el hierro, el carbón y el vapor. Y con ello llegaron las primeras máquinas que revolucionarían el planeta. Si hubo algo que hizo que la revolución industrial fuera posible, fue la aparición de máquinas tan avanzadas que parecían sacadas de una historia de ciencia ficción. Muchas de ellas eran enormes, ruidosas y peligrosas, pero su impacto fue tan grande que no tardaron en convertirse en el alma de la economía moderna. Uno de los inventos más importantes fue la máquina de vapor, desarrollada y perfeccionada por James Watt en 1769. Antes de esto, las fábricas dependían del agua para generar energía, lo que significaba que solo podían construirse cerca de ríos. Pero la máquina de vapor cambió todo. Ahora se podía instalar una fábrica en cualquier lugar y producir bienes a una velocidad nunca antes vista. Sin embargo, con este avance también llegaron situaciones completamente absurdas. Por ejemplo, las primeras locomotoras de vapor eran tan rápidas, para los estándares de la época, que algunos médicos aseguraban que los pasajeros sufrirían daños cerebrales si viajaban a velocidades superiores a 30 kilómetros por hora. Se decía que los órganos internos podrían desacomodarse dentro del cuerpo por la presión del aire. Obviamente, esto no era cierto, pero muestra cómo incluso los avances más revolucionarios podían generar miedo y especulación. Otra máquina que cambió el mundo fue la Spinning Jenny, inventada por James Hargreaves en 1764. Antes, fabricar telas era un proceso lento y manual, pero con esta máquina, un solo trabajador podía hilar 8 carretes de algodón a la vez. Fue un cambio radical, pero también trajo problemas inesperados. Los artesanos textiles, que veían cómo sus empleos desaparecían
irrumpieron en las fábricas y destruyeron estas máquinas en un intento desesperado por proteger sus oficios. También estaba la desmotadora de algodón, inventada por Eli Whitney en 1793. Antes, separar las semillas del algodón era un proceso manual lento y agotador, pero esta máquina lo hacía en minutos, aumentando la producción de algodón de manera drástica. Sin embargo, esto tuvo una consecuencia trágica. Al volverse más rentable, la esclavitud en los Estados Unidos se intensificó, ya que los propietarios de plantaciones querían explotar al máximo esta nueva eficiencia. El proceso Bessemer, desarrollado en 1856, fue otra innovación que cambió el mundo. Permitió producir acero de manera rápida y barata, lo que llevó a la construcción de ferrocarriles, puentes y rascacielos. Antes, fabricar acero era un proceso costoso y lento, pero gracias a esta técnica, se convirtió en el material estrella de la revolución industrial. Cada una de estas invenciones trajo consigo un impacto que iba mucho más allá de la eficiencia productiva. Se estaban alterando los fundamentos de la sociedad y con ello llegaban nuevos desafíos. Con la llegada de las fábricas y la mecanización, la vida cotidiana cambió por completo. La gente comenzó a mudarse en masa a las ciudades, lo que provocó una explosión demográfica sin precedentes. Londres, por ejemplo, pasó de tener 1 millón de habitantes en 1800 a más de 6 millones a finales del siglo XIX. Pero este crecimiento fue caótico. Las ciudades no estaban preparadas para albergar a tantas personas, lo que llevó a la creación de enormes barrios de trabajadores donde las condiciones eran espantosas. Las jornadas laborales eran interminables. En las fábricas, los trabajadores pasaban entre 12 y 16 horas al día, en condiciones peligrosas y agotadoras. Los niños no estaban exentos de esta realidad. Muchos de ellos eran enviados a trabajar a los 5 o 6 años, porque sus pequeñas manos podían meterse en las máquinas para arreglar piezas sin detener la producción. El problema es que muchas veces perdían los dedos o incluso la vida en estos peligrosos entornos. La contaminación también alcanzó niveles nunca antes vistos. El carbón, utilizado como fuente principal de energía, llenó el aire de hollín y humo negro. Londres llegó a experimentar días enteros de oscuridad debido a la contaminación del aire, un fenómeno que los ciudadanos llamaban smog. Este era el otro lado de la revolución industrial. No solo se trataba de progreso, sino también de caos, sufrimiento y adaptación a un mundo que cambiaba más rápido de lo que la sociedad podía soportar. Aunque la revolución industrial comenzó en Inglaterra, no tardó en expandirse al resto del mundo. Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos fueron algunos de los primeros en adoptar la industrialización en Europa. Sin embargo, cada país enfrentó diferentes obstáculos para desarrollarse. Francia, por ejemplo, tardó más en industrializarse debido a la inestabilidad política causada por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Alemania, en cambio, aprovechó la industrialización para fortalecerse y convertirse en una de las economías más poderosas del continente. En menos de un siglo, pasó de ser un conjunto de pequeños estados a una nación unificada con una impresionante capacidad de producción. Pero el verdadero salto ocurrió cuando la revolución industrial llegó a Estados Unidos y Japón. En Estados Unidos, las fábricas se expandieron rápidamente gracias a su gran cantidad de recursos naturales y a la llegada de millones de inmigrantes que buscaban trabajo. La invención de la línea de ensamblaje por Henry Ford revolucionó la producción en masa, permitiendo fabricar automóviles de manera eficiente y accesible. Japón, por otro lado, tomó un camino diferente. Durante siglos había sido un país cerrado al comercio exterior, pero en 1868, con la llegada de la restauración Meiji, los japoneses decidieron modernizarse rápidamente. Importaron tecnología europea, construyeron fábricas y en pocas décadas pasaron de ser una sociedad feudal a una potencia industrial. Sin embargo, no todos los países corrieron con la misma suerte. Regiones como India, China y muchas partes de África sufrieron un destino diferente. En lugar de industrializarse, fueron explotadas como fuentes de materias primas para alimentar las fábricas de Europa.
Esta desigualdad creó una brecha económica que aún hoy sigue teniendo consecuencias en el mundo. La industrialización no solo cambió la forma de producir bienes, sino también la forma en que las naciones interactuaban entre sí. La competencia por recursos y mercados llevó a tensiones políticas que, eventualmente, contribuirían a conflictos globales como la Primera Guerra Mundial. A pesar de los avances tecnológicos y económicos, la revolución industrial también trajo consigo problemas graves. Uno de los más evidentes fue el deterioro de las condiciones de vida en las ciudades. El crecimiento descontrolado de la población en los centros urbanos creó barrios de extrema pobreza. En Londres, Manchester y otras ciudades industriales, las familias vivían hacinadas en pequeñas habitaciones, sin ventilación ni saneamiento adecuado. Las calles estaban llenas de basura, los ríos contaminados con desechos industriales y el aire cubierto de un denso humo negro debido al uso excesivo del carbón. Además, el trabajo en las fábricas era extremadamente peligroso. La seguridad laboral no existía y los accidentes eran comunes. Muchos trabajadores perdían extremidades atrapadas en las máquinas o sufrían enfermedades respiratorias debido a la inhalación constante de polvo y químicos. Pero quizás lo más impactante fue la explotación infantil. Durante esta época, era normal que niños de tan solo 5 o 6 años trabajaran en fábricas y minas. Debido a su pequeño tamaño, eran enviados a limpiar y reparar maquinaria en funcionamiento, lo que resultaba en un número alarmante de muertes y mutilaciones. La sobreexplotación laboral y las condiciones inhumanas eventualmente llevaron al surgimiento de los primeros movimientos obreros. Los trabajadores comenzaron a organizarse y a exigir mejores condiciones, dando origen a los sindicatos y a las primeras leyes laborales. Fue un proceso largo y difícil, pero sin estos movimientos, hoy en día no tendríamos derechos como la jornada laboral de 8 horas o la prohibición del trabajo infantil. Pero la revolución industrial no solo afectó a las ciudades y a los trabajadores, también tuvo un impacto ambiental devastador. La extracción masiva de recursos naturales y la quema de carbón a gran escala provocaron niveles de contaminación nunca antes vistos. Los ríos se convirtieron en vertederos industriales y los cielos de las ciudades quedaron permanentemente oscurecidos por el humo de las fábricas. Nadie en ese momento podía preverlo, pero la revolución industrial marcó el inicio de la crisis climática que enfrentamos hoy. La dependencia de combustibles fósiles que comenzó en esta época sigue siendo uno de los principales desafíos del siglo XXI. A pesar de sus defectos y consecuencias negativas, la revolución industrial fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Nos llevó a un mundo donde la tecnología y la producción en masa nos permitieron alcanzar niveles de comodidad y desarrollo inimaginables en siglos anteriores. Gracias a la revolución industrial, surgieron inventos que hoy consideramos básicos. Los trenes, la electricidad, el telégrafo, la medicina moderna y hasta el concepto de la educación obligatoria. La urbanización aceleró el crecimiento de las ciudades y dio origen a nuevas oportunidades económicas, lo que eventualmente mejoró la calidad de vida de millones de personas. Sin embargo, también dejó muchas lecciones importantes. Nos mostró lo que sucede cuando el progreso se pone por encima de las personas, cuando la riqueza se concentra en manos de unos pocos mientras la mayoría sufre en condiciones precarias. Nos enseñó que el avance tecnológico sin regulación puede traer tantos problemas como beneficios. Hoy en día, estamos en medio de una nueva revolución industrial, impulsada por la inteligencia artificial y la automatización. Tal como ocurrió en el siglo XIX, muchas personas temen que las máquinas reemplacen sus trabajos, mientras que otros ven esto como una oportunidad para transformar la sociedad. La historia nos ha enseñado que el cambio es inevitable, pero lo importante es aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y sostenible. Así terminamos nuestro viaje por la revolución industrial. Hemos explorado sus inicios, su expansión global, sus consecuencias más caóticas y el impacto que sigue teniendo en el mundo actual. Espero que este episodio te haya ayudado a comprender que la revolución industrial no fue solo una historia de máquinas y fábricas, sino una transformación profunda que cambió la forma en que vivimos y trabajamos.
Gracias por acompañarme en los secretos de la revolución industrial. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.